Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Dangle Romance, Eres solo mío, basados en el libro. El sol de la mañana entra por el gran ventanal del dormitorio y el aire acondicionado no deja de emitir aire frío, ni despierta a las personas que aún duermen. Pero para una persona normal que dormía muy poco como él, estuvo despierto durante una hora. Pero debido a que todavía tenía toda la noche en su regazo, Cylon no se atrevió a moverse ni un poco. No fue hasta que el sol brilló en su cama, la luz brillando en sus ojos, que la otra persona comenzó a despertarse. Al ver eso, cerró los ojos con fuerza, porque no quería que Kang lo supiera. Había estado mintiendo y mirándolo fijamente durante mucho tiempo. Pero al no escuchar ningún sonido ni sentir los movimientos de Kang, después de un minuto de silencio, Cylon volvió a abrir los ojos y vio que la otra persona lo miraba fijamente. El silencio duró unos minutos, pero la postura avergonzada después de los eventos de la noche anterior les recordó a ambos que lo de anoche debió haber sido un hermoso recuerdo en sus corazones. Por lo general, entre los dos, Cylon siempre es quien resuelve activamente la tensión y la vergüenza entre los dos, pero esta vez Kang quería decir algo primero. ¿Tú estás despierto? No hizo falta pensar mucho para responder a esa pregunta, pero Cylon no sabía qué decir en ese momento. ¿Todavía te duele? Sin dolor. Después de una noche nublada y lluviosa juntos, Cylon se duchó para limpiar su cuerpo. Luego se sumergió en agua tibia por un rato para que su cuerpo se relajara y relajara, y no hubo dolor como en la imaginación. ¿Qué pasa con tu cuello? Sus ásperas yemas de los dedos acariciaron las marcas rojas que dejó en su cuello. Hay una mancha roja como la picadura de un mosquito. Tu cuello también está así. Cylon terminó de hablar. Se picoteó la herida para pasar la noche. No sé si el collar puede cubrirlo. Cylon continuó. ¿Por qué cubrirlo? Entonces, tengo que hacerles saber a todos que tengo un dueño. A pesar de que él había iniciado la conversación primero, la atmósfera incómoda seguía siendo poco natural. Kang todavía quería encontrar algo para seguir burlándose de él, porque quería prolongar este tiempo maravilloso, pero ahora el teléfono en la mesita de noche volvió a sonar. ¿No contestarás el teléfono? Cylon miró el teléfono que sonaba sin parar, hasta que Kang soltó las manos que lo sujetaban. Tomó el teléfono y miró el nombre de la persona que llamaba en la pantalla, en silencio por un largo tiempo, hasta que Cylon comenzó a dudar. ¿Hay algún problema? Gui llamó. Kang solo le dijo una oración. Luego decidió contestar el teléfono y, al mismo tiempo, encendió el altavoz para que Cylon también pudiera escuchar. ¿Dónde estás, Kang? ¿Olvidaste que hoy hay práctica en el estadio Chamburi? Gui estaba a punto de subirse al autobús de la escuela para ir al estadio. Preguntó a toda prisa, porque todo el equipo quería comenzar juntos, pero Kang todavía no ha venido a la escuela. No es necesario que me esperes. ¿Vas a ir solo? Me retiraré. ¿Qué dijiste? Desde que Gui borró su perjuicio contra Kang, pudo ver que tenía mucho talento para el fútbol, pero cuando estaba a punto de mejorar y dijo que quería retirarse sin ningún motivo, que era algo en lo que nunca pensó, Kang debe haberse encontrado con algún tipo de problema. Así, si cambias de opinión, te veré en el estadio en 2 horas. Le diré al entrenador que irás ahí tú mismo. Gui no esperó a que Kang respondiera y colgó rápidamente. Cylon solo pudo compadecerse mientras lo miraba con una expresión seria, una mano suave sujetando su brazo fuerte para consolarlo, atrayendo la atención de Kang hacia su rostro. Estamos en Chamburi de todos modos, puedes ir al estadio. También sabes que no entré en el equipo por mi cuenta. Entonces tienes que demostrárselo a todos, incluido tu padre, para que sepan que puedes hacerlo. A veces ni siquiera estoy seguro de poder hacerlo yo mismo.